Cuando entré a la secundaria, conocí a alguien llamada Stephanie, la persona que se convirtió en mi todo durante más de 10 años. Yo era una niña solitaria y tímida, y Stephanie logró hacer que la secundaria fuera muy divertida. Teníamos otros amigos, pero al final del día siempre éramos Stephanie y yo. Decidimos juntas ir a la misma universidad y estudiar negocios, porque ella decía que eso nos abriría muchas puertas. Pensé que era una buena idea y el universo estaba de nuestro lado porque lo logramos. Compartimos dormitorio durante nuestro primer año allí y nos mudamos fuera del campus para los otros 3 años. Cuando nos graduamos pensé que sería una buena idea tener nuestro propio lugar para experimentar la adultez por primera vez, pero necesitábamos trabajos para eso, así que ambas empezamos a buscar. Stephanie consiguió una entrevista en una buena empresa unas semanas después de la graduación, consiguió el trabajo y logró recomendarme. Me animé a postularme y un mes después estaba trabajando en el mismo lugar. Realmente sentía que éramos hermanas de pies a cabeza. Encontramos apartamentos tipo estudio en la misma calle y estaban a buen precio. Stephanie decía que podríamos ser independientes y aún así estar ahí la una para la otra, y esa era una gran idea. Durante la mayor parte de mi vida, no podía creer que había tenido tanta suerte de encontrar a mi mejor amiga, pero esta nueva situación de vivir y trabajar venía con algunos cambios. Yo tenía horarios más largos que Stephanie porque nuestros roles eran ligeramente diferentes. Es difícil y aburrido de explicar, pero tenía que quedarme una hora más casi todos los días al principio. Stephanie me esperaba para que pudiéramos tomar el metro juntas, pero las multitudes en hora pico eran difíciles de manejar. Eventualmente, Stephanie decidió irse puntualmente al final de su jornada y hacer diligencias. Siempre se preocupaba por mí, aunque siempre le enviaba un mensaje o un emoji rápido cuando llegaba a casa. El caso es que tenía algo que no había tenido desde la secundaria: tiempo para mí misma. Podía ir al supermercado sola, y fue ahí donde conocí a Curtis. Soy un poco rara, así que nunca me interesó mucho salir con gente cuando todos los demás sí lo hacían. Y solo recuerdo haber tenido un novio en la secundaria y compartir algunos besos con desconocidos en la universidad. No era necesario tener novios ficticios para mantenerme satisfecha en ese sentido, si sabes a lo que me refiero. Curtis era diferente. Nuestro encuentro en el supermercado fue algo así como una comedia romántica, de hecho, y él coqueteó conmigo de manera bastante descarada. Se parecía al hombre de mis libros y yo simplemente me lancé a él, figurativamente hablando, porque pasamos esa primera noche juntos. Siempre he creído que las chicas tímidas solo son tímidas porque no han conocido a la persona que desean. Al final, no fue una aventura de una noche. Él quería algo más y vivía cerca, y yo estaba completamente interesada. Me tomó un tiempo darme cuenta de que no había visto a Stephanie en casi 3 semanas, y ella me estaba esperando después del trabajo un día, y me lo dijo. Siento mucho haber sido tan insensible. Solo enviar mensajes y memes no era suficiente, pero me preguntó qué estaba haciendo ese día, y le hablé sobre Curtis. Decir que se sorprendió es quedarse corto. Cuando le conté lo serias que se estaban poniendo las cosas, ella estaba aún más sorprendida y preocupada. Le aseguré que todo estaba bien, me gustaba mucho, pero tampoco era estúpida. Sin embargo, no podía salir con ella por la noche porque Curtis y yo ya teníamos planes. A ella no le gustó eso y no tenía miedo de decírmelo. Habíamos discutido esto mientras crecíamos, como nunca queríamos ser el tipo de mujeres que se olvidan de sus amigos cuando tienen novios. Le dije que esto no era lo mismo porque había hecho planes con Curtis antes. Stephanie dijo que nunca necesitábamos planes antes, pero le dije que empezara a hacerlos. De lo contrario, pasaríamos días sin vernos. Actuaba alegre durante esta conversación, pero podía decir que ella no estaba completamente feliz. Ella suspiró
y dijo que íbamos a salir la noche siguiente y tenía que prometerle que le contaría todo. Pensé que era una excelente idea. Al día siguiente, durante nuestra salida, le conté todo lo que sabía sobre Curtis, todo lo que no era privado, pero ella preguntó aún más. Quería saber dónde vivía exactamente, dónde trabajaba, su altura, su signo astrológico, su cumpleaños. Estaba confundida, pero le conté lo que sabía. Stephanie me pidió que averiguara el resto y le dije que lo haría porque probablemente nos veríamos en unos días. Acordamos ir a un nuevo restaurante y Stephanie preguntó cuál, y yo respondí sin pensar en nada de ello, y lo creas o no, ella apareció en nuestra cita, sin invitación. Curtis y yo ya estábamos sentados en nuestra mesa, y ella simplemente se quedó allí, y el silencio fue incómodo. Así que miré a Curtis mordiendo mi labio. Él captó la señal y la invitó a sentarse. No me gustó eso y al día siguiente en el trabajo, ella entró en mi cubículo y me preguntó si podríamos tener una noche de chicas en mi casa pronto. Me encantó esa idea porque estaba tratando de pensar en formas de decirle que aparecerse en el restaurante no fue nada genial, pero aún no estaba segura de si era un gran problema o no, dado que nos conocíamos desde siempre. Tuvimos nuestra noche de chicas. Fue divertida y llena de risas. Mencioné el incidente de la cita, y ella esquivó el tema hasta que dejé de insistir. Pensé que no quería molestarla o herirla diciéndole que en realidad ella estaba interrumpiendo la vida amorosa de Stephanie. La vida amorosa de Stephanie era complicada. No sabía mucho, pero salía con muchos chicos en la universidad, y ella decía que era el momento de experimentar. Yo pensaba que ella era lo opuesto a mí, que simplemente no le importaba. Nunca vi las caras de los hombres con los que salía, y si se acostaba con ellos, lo hacía en sus dormitorios o en sus apartamentos. Lo que sabía era que no había sido seria con nadie. Técnicamente yo fui la primera en tener un novio estable, pero unos días después de nuestra noche de chicas, noté que Curtis no había enviado mensajes ni llamado desde la última vez que nos vimos, el día anterior a esa noche de chicas. No respondió a mis mensajes y comenzaba a preocuparme. Pensé en llamar a Stephanie, pero no quería. Curtis y yo y lo que pasó entre nosotros parecía privado. También parecía estúpido entrar en pánico después de solo unos días, así que esperé. Decidí limpiar mi apartamento para pasar el tiempo y fue entonces cuando encontré la caja de zapatos. No solía guardar cajas de zapatos. Mis padres eran prácticamente acumuladores. Y me había prometido tirar todo lo que no necesitara, pero esta era pequeña, como las cajas para zapatos de niños. La saqué y casi la descarto, pero algo me dijo que mirara dentro. Eso era confuso. Vi una servilleta manchada de comida, un tubo viejo de lápiz labial rojo, algo de cabello y un frasco de algún líquido negro. El interior olía a incienso, de ese tipo que me daba dolor de cabeza. No recordaba haber tenido esta basura, pero tomé la servilleta y noté el logo del nuevo restaurante. No habíamos comido allí desde que Stephanie interrumpió nuestra cita. Nunca tomé esta servilleta, lo que significaba que solo dos personas eran capaces de haber hecho esta caja y ponerla debajo de mi cama. Un flash de algo pasó por mi mente. Mi exnovio de la secundaria. Rompimos y yo estaba deprimida en mi habitación cuando Steph vino a visitarme con helado y galletas. En ese momento dejé caer una galleta accidentalmente y rodó debajo de mi cama. Al recuperarla encontré un calcetín que olía a la caja de zapatos, y recuerdo no haber podido identificar lo que tenía dentro. Stephanie la tomó antes de que pudiera mirar más a fondo y me dijo que no me preocupara por eso porque estaba sumida en la depresión. No realmente, pero está bien. Y ella la tiró o se la llevó a casa. No me importaba, así que la caja de zapatos tenía que venir de ella, no de Curtis. Sentí una extraña sensación y tomé una foto. Eventualmente encontré un foro en línea y casi inmediatamente me dijeron que no la tocara.
Supongo que ya era demasiado tarde, pero bueno, dijeron que era brujería, la mala. No sé qué significaba eso, pero alguien dio más detalles y me sorprendió lo que me dijo. Sin que yo explicara nada sobre mi vida, este usuario escribió preguntando si tenía novio y, si es así, probablemente estaba teniendo problemas con él porque esa caja tenía la intención de separarnos. Respondí que no había hablado con mi novio en días y creo que sabía quién había hecho esto. Ella me dijo que necesitaba enfrentar a quien lo hubiera hecho y tirar esos artículos. Después de eso no estaba segura de si creía en todo esto, pero llevé la caja conmigo al trabajo y durante el almuerzo fui a buscar a Stephanie. Le pedí que viniera al baño conmigo por un momento y ella sonrió mientras caminábamos. Me preguntó si todo estaba bien con Curtis y su pequeño comentario hizo que me pusiera a la defensiva, como si ya supiera. Fuimos al baño y verifiqué si estaba completamente vacío. Saqué la caja de zapatos de mi bolso exigiendo saber qué había hecho. Stephanie negó saber algo al respecto, pero sabía que no era una buena mentirosa. La conocía o pensaba que la conocía desde hacía años. Incluso mencioné el calcetín. Se transformó ante mis ojos, pero se volvió a mirar a través del espejo. No sé por qué, solo puedo describir este momento como esa escena en La Sirenita, donde Úrsula es Vanessa, pero en el espejo parece Úrsula. No tan obvio, pero la forma en que la cara de Stephanie se contorsionaba con una especie de ira contenida no era normal para ella. Ella era una mujer extrovertida y animada generalmente. Luego tomó la caja de mis manos y la tiró a la basura. Después de eso, solo me miró a través del espejo y dijo que estaba bien. Lo hice. ¿Qué vas a hacer al respecto? Retrocedí y traté de hacer que me mirara de verdad, pero no lo hizo, así que solo la miré a través de ese espejo. Le pregunté por qué hizo algo así, porque en realidad lo busqué y la gente me dijo que era vudú o lo que sea, y ella comenzó a desviar el tema y me preguntó si había terminado con Curtis. No lo había hecho porque no había hablado con él en un tiempo, y ella simplemente comenzó a reír esa misma risa espeluznante. Bueno, tal vez no era tan dramática como Úrsula, pero juro que se sentía así. Dijo que se acabó entre él y yo y que debía recordar que ella era mi mejor amiga y yo era la suya, y realmente se clavó en esa frase, eres mía, y yo simplemente retrocedí. No tenía idea de qué estaba pasando o qué significaba, pero antes de que pudiera alejarme más, ella agarró mi mano. Su rostro sí se volvió hacia mí esta vez, pero por alguna razón no podía mirarme directamente a los ojos, y sus dedos comenzaron a moverse por mis nudillos casi como una caricia, pero no del todo, porque yo intentaba alejarme. Le pedí que parara, que me mirara y hablara como una persona normal. Me estaba asustando. No sé si estaba gritando, probablemente sí, pero Stephanie no se detenía. Intentó agarrar mi otra mano, pero lo evité hasta que mi espalda chocó contra la pared. Oí un pequeño susurro salir de su boca. Eres mía, no te irás. Finalmente tomó mi otra mano y hizo lo mismo extraño de acariciar los nudillos, casi como si estuviera contando cada uno lentamente. Pero esa caricia comenzó a volverse dolorosa. Ella estaba presionando sus dedos en la hendidura entre cada nudillo, presionando fuerte. No podía hablar, aunque quería gritar por la agonía del dolor. Solo estaba como congelada con la espalda contra la pared de azulejos. No tenía idea de qué vendría después. Ni siquiera sabía si estaba llorando en ese momento o no. Todo esto era tan loco. Me asustaba. Esto no era Stephanie. Alguien entró por la puerta del baño de la oficina. El ruido fue extremadamente fuerte y como si se rompiera un hechizo, todo simplemente volvió a la realidad. Casi sentí como si hubiera sido una visión porque solo parpadeé y Stephanie estaba al menos 4 pasos atrás y finalmente me miraba directamente a los ojos. Ella solo sonrió y dijo que hablaríamos más tarde y se fue. Pero no hablamos después. De hecho, no hablamos más tarde. Esperé porque seguía herida.
confundida y curiosa. Pero Stephanie me ignoró desde entonces y pidió un traslado en el trabajo después de eso, y simplemente me cortó por completo de su vida, y aún no tengo idea de por qué. Mira, sé que cualquier otra persona la habría cortado primero, pero ella era mi mejor amiga antes de ese día. Todo esto era tan extraño y no podía entender nada. Y, por loco que parezca, la noche de nuestro enfrentamiento en el baño, Curtis realmente me llamó y se disculpó por no haber enviado mensajes antes. Se asustó porque estábamos avanzando demasiado rápido, pero se recuperó ese día y quería compensármelo. Me cuesta creer que todo esto se debiera a la caja o a lo que sea que Stephanie estaba haciendo en ese baño. Cualquiera podría explicarlo como una coincidencia, y yo lo pienso así, pero a veces todavía me pregunto, tal vez, también, si Stephanie sentía que yo era suya, ¿por qué me cortó así y no obtener cierre? Es simplemente terrible, especialmente porque la mirada en el espejo sigue fresca en mi mente y el dolor en mis nudillos no se ha ido desde ese día. Todavía extraño a mi mejor amiga. Historia 2. Tienes que tener cuidado con algunas de las personas más amables que jamás hayas conocido. La única persona en mi vida que simplemente encajó perfectamente en mi grupo de amigos también fue el hombre más perturbador que jamás haya encontrado. Sin embargo, fue gracias a él que entendí algunas cosas sobre la vida y cuán fácil es caer en un grupo extraño. Tenía un grupo grande de amigos compuesto por 3 mujeres y 5 hombres, incluido yo. Nos conocimos durante la secundaria y seguimos siendo amigos porque todos íbamos a la misma universidad cercana. Mis otros grupos de amigos decían que eso era suerte, porque la mayoría de las personas pierden contacto con sus antiguos compañeros de escuela una vez que la vida se interpone. Me gustaba que todavía los tuviera, porque representaban tiempos más fáciles en mi vida. Estar con ellos se sentía como si estuviera comiendo comida reconfortante. Las preocupaciones sobre el futuro y las responsabilidades actuales desaparecían cuando estaba con ellos, y todos estábamos en nuestros veintitantos años. Aunque algunos de nosotros salíamos con nuevas parejas, esas personas no formaban exactamente parte del grupo, como dices. Nadie podía realmente unirse a nosotros hasta que uno de mis amigos, Richard, nos presentó a un tipo llamado Francis. Francis era su amigo del trabajo y el tipo más carismático del mundo. No era un payaso de clase descarado y en tu cara, sino simplemente esta confianza infinita y la manera en que hablaba que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Me gustan las mujeres, pero había veces en las que lo cuestionaba a su alrededor. Siempre estaba tocándote, no de manera grosera, sino con una mano en el hombro o una agradable palmadita en la espalda. Formaba una conexión instantáneamente y a todos nos gustaba más que cualquier otra persona nueva. Así que Francis empezó a unirse a nuestros pequeños encuentros más a menudo. Era refrescante. 8 amigos de secundaria tienden a repetir las mismas anécdotas una y otra vez hasta que mueren de aburrimiento. Pero Francis tenía cuentos fantásticos sobre meterse en problemas desde los 10 años, escaparse de sus padres hasta que la policía lo encontrara, salir a escondidas para ver a su novia, a quien sus padres odiaban, y muchas más historias. Todos estábamos absortos, y no era solo lo que decía, era lo que hacía con lo que aprendía de cada experiencia. Francis nos dijo que sus días rebeldes terminaron en la universidad cuando conoció a algunas personas inspiradoras y comenzó a ver la vida como una oportunidad para apoyar a los demás. Dijo que todos deberían ayudarse mutuamente tanto como pudieran, y eso era un pensamiento agradable, claro. Pero la mayoría de las veces las personas estaban demasiado ocupadas o demasiado cansadas para hacer favores tan fácilmente. Pero Francis no era uno de esos. Una de nuestras amigas, Hannah, fue despedida de su trabajo por intentar presentar una queja en RRHH sobre un compañero de trabajo que la tocaba.
Lo texteamos en el chat grupal y escribí que deberíamos encontrar un abogado para demandar a la empresa. Descubrí entonces que Francis había sido agregado al grupo con el mensaje emergente que decía «Francis está escribiendo». Le dijo a Hannah que no se preocupara porque conocía a algunas personas y podría conseguirle un nuevo trabajo. Y cumplió. Hannah consiguió un trabajo menos de 2 semanas después, con un salario más alto y beneficios reales. Una vez que se acomodó en el trabajo, quería olvidar su trabajo anterior, y apoyamos su decisión de no seguir con asuntos legales. Francis era el héroe de nuestro grupo en ese momento. Cuando otra amiga, Tina, necesitaba mudarse, él trajo a algunos de sus otros amigos y la ayudó para que nadie tuviera que gastar ni un centavo. No pude ayudar porque tengo problemas de espalda, pero eso fue impresionante de su parte. Parecía haber 1 millón de escenarios como este, y parecía que Francis nos había ayudado a todos, en un momento u otro. Y solo lo conocíamos desde hacía unos meses, pero se convirtió en nuestra persona de referencia, en la que más dependíamos. Esto significaba que, a pesar de ser el nuevo en el grupo, en realidad había asumido un rol de liderazgo. Francis elegía a dónde íbamos, y al principio no nos importaba porque era solo un agradable descanso de la rutina para comer comida nueva o explorar un nuevo lugar. Pero algo me molestó una noche cuando Hannah mencionó que deseaba nuestras alitas de búfalo habituales, pero Francis había visto algo y quería apoyar a una tienda vietnamita local. También quería alitas, pero no quería ir en contra de. Francis en ese momento, no por nada consciente, simplemente sentía que estaba mal que aquí estaba, este tipo tratando de apoyar a un pequeño restaurante y nosotros queríamos ir a nuestro lugar habitual de franquicia. Al final fuimos con la elección de Francis y estuvo bien. La comida era exótica y aromática, pero sin ofender, no era algo que pudiera disfrutar todo el tiempo, y Hannah no estaba feliz. Intenté hacerla reír diciéndole que habíamos comido alitas 1 millón de veces y que estaba bien diversificar nuestras opciones. Francis tenía razón sobre apoyar a las tiendas locales. Ella se animó y lo olvidamos. Solo recuerdo haber pensado que algo era extraño entonces, debido a todo lo que pasó después. La vida del grupo continuó como de costumbre. La tercera amiga, Ellen, nos presentó a su novio, y era un buen tipo. Pero como dije antes, no éramos los mejores dando la bienvenida a las personas, así que sabíamos que no lo veríamos a menudo. Las parejas, novios y novias se mantenían un poco a distancia. Pero lo siguiente que supe fue que Ellen había terminado con el chico. Estuvieron juntos solo 2 meses, lo cual fue extraño porque Ellen era una persona muy seria. No se involucraba en relaciones a menos que fuera para el largo plazo. Ella evaluaba a estos chicos por un tiempo antes de llamarlos novios. Le pregunté a Richard qué había pasado con Ellen cuando Francis nos llevó a una extraña barbacoa brasileña con karaoke, y mientras todos estaban cantando, Richard me dijo que Ellen había terminado con su chico por culpa de Francis. Le pregunté si le gustaba a él y si estaban juntos, y Richard me dijo que no era así. Francis había visto a la nueva pareja de Ellen mirando a demasiadas otras mujeres en el club y conocía a algunas personas que lo conocían. No era el buen chico que parecía. Así que Francis habló con Ellen y, unas semanas después, ella había terminado con él. Richard dijo que estaba contento de que Francis hubiera notado eso sobre ese tipo, porque Ellen no merecía que le rompieran el corazón. Pero yo no estaba cómodo con toda esta historia. Dije que Francis probablemente no debería haberse entrometido y debería haber dejado que las cosas siguieran su curso, y Richard me dijo que de ninguna manera, y estaba aún más contento de que alguien en el grupo se preocupara tanto por las chicas como para protegerlas. Y hasta ahora Francis había protegido y ayudado más que nadie.
Supongo que pensé que le gustaba alguna de ellas, pero no parecía probable porque no realmente las coqueteaba durante nuestros encuentros. Y Richard me vio como si me burlara y me dijo que tenía que estar agradecido con Francis también, y lo sabía, supongo. Unas semanas antes de esta conversación, el sótano de mis padres se inundó y descubrimos que su seguro no cubría eso. Francis logró encontrar a personas que trabajaron casi sin cobrar y consiguió que los demás ayudaran a cubrir los fondos que necesitaba mi familia. Le dije a Richard que tenía toda la razón y que estaba tan agradecido con Francis, a pesar de todas mis preocupaciones. Y esta debió haber sido la razón por la cual yo y todos los demás aceptamos la próxima salida que Francis sugirió. Estábamos en la casa de nuestros amigos Ali cuando Francis anunció que debíamos reservar un fin de semana para su especial viaje anual de glamping. Hice un gesto de desaprobación. Francis en ese momento, no por nada consciente, simplemente sentía que estaba mal que aquí estaba este tipo tratando de apoyar a un pequeño restaurante y nosotros queríamos ir a nuestro lugar habitual de franquicia. Al final fuimos con la elección de Francis y estuvo bien. La comida era exótica y aromática, pero sin ofender, no era algo que pudiera disfrutar todo el tiempo, y Hannah no estaba feliz. Intenté hacerla reír diciéndole que habíamos comido alitas 1 millón de veces y que estaba bien diversificar nuestras opciones. Francis tenía razón sobre apoyar a las tiendas locales. Ella se animó y lo olvidamos. Solo recuerdo haber pensado que algo era extraño entonces, debido a todo lo que pasó después. La vida del grupo continuó como de costumbre. La tercera amiga, Ellen, nos presentó a su novio, y era un buen tipo, pero como dije antes, no éramos los mejores dando la bienvenida a las personas, así que sabíamos que no lo veríamos a menudo. Las parejas, novios y novias, se mantenían un poco a distancia. Pero lo siguiente que supe fue que Ellen había terminado con el chico. Estuvieron juntos solo 2 meses, lo cual fue extraño porque Ellen era una persona muy seria. No se involucraba en relaciones a menos que fuera para el largo plazo. Ella evaluaba a estos chicos por un tiempo antes de llamarlos novios. Le pregunté a Richard qué había pasado con Ellen cuando Francis nos llevó a una extraña barbacoa brasileña con karaoke. Y mientras todos estaban cantando, Richard me dijo que Ellen había terminado con su chico por culpa de Francis. Le pregunté si le gustaba a él y si estaban juntos, y Richard me dijo que no era así. Francis había visto a la nueva pareja de Ellen mirando a demasiadas otras mujeres en el club y conocía a algunas personas que lo conocían. No era el buen chico que parecía. Así que Francis habló con Ellen y unas semanas después ella había terminado con él. Richard dijo que estaba contento de que Francis hubiera notado eso sobre ese tipo porque Ellen no merecía que le rompieran el corazón. Pero yo no estaba cómodo con toda esta historia. Dije que Francis probablemente no debería haberse entrometido y debería haber dejado que las cosas siguieran su curso, y Richard me dijo que de ninguna manera, y estaba aún más contento de que alguien en el grupo se preocupara tanto por las chicas como para protegerlas. Y hasta ahora, Francis había protegido y ayudado más que nadie. Supongo que pensé que le gustaba alguna de ellas, pero no parecía probable porque no realmente las coqueteaba durante nuestros encuentros, y Richard me vio como si me burlara y me dijo que tenía que estar agradecido con Francis también. Y lo sabía, supongo. Unas semanas antes de esta conversación, el sótano de mis padres se inundó y descubrimos que su seguro no cubría eso. Francis logró encontrar a personas que trabajaron casi sin cobrar y consiguió que los demás ayudaran a cubrir los fondos que necesitaba mi familia. Le dije a Richard que tenía toda la razón y que estaba tan agradecido con Francis a pesar de todas mis preocupaciones. Y esta debió haber sido la razón por la cual yo y todos los demás aceptamos la próxima salida que Francis sugirió,
Estábamos en la casa de nuestros amigos Ali cuando Francis anunció que debíamos reservar un fin de semana para su especial viaje anual de glamping. Hice un gesto de desaprobación porque odiaba la naturaleza. Hannah estaba de mi lado, pero el resto de los chicos, Richard, Ollie, Julian y Zach, me dijeron que le debía a Francis. Francis dijo que nadie le debía nada, pero el viaje era algo que él hacía cada año y estaría eternamente agradecido de tener a sus amigos allí. Esta vez estaba nervioso. No podía exactamente rechazarlo después de que lo planteó de esa manera, y miré a Hannah, Ellen y Tina, que todas simplemente se encogieron de hombros. Ninguna de ellas realmente quería ir. No era como nosotros, pero nuestros otros amigos ya estaban a bordo, y finalmente dije que entonces iríamos a hacer glamping. Unas semanas después de esa fiesta, partimos para un viaje de glamping de 3 días y 2 noches. Me había aplicado repelente de insectos y había comprado más por si acaso, y llegamos al lugar que Francis había elegido después de 5 horas de manejo. Estaba lo suficientemente remoto como para oler los pinos, pero había otras personas allí también, y eso me hizo sentir mucho mejor. Sin embargo, mi idea de glamping era muy diferente a la de Francis. Este lugar tenía tiendas de campaña, pero no se veían glamorosas en absoluto. Las camas desvencijadas parecían peligrosas, particularmente para mi espalda, y el único lado positivo era bebé. Pero temprano a la mañana siguiente, Francis nos dijo que íbamos a hacer una caminata profunda por el bosque. Pregunté si algunos de nosotros podría saltarnos la caminata, porque caminar era horrible para mi dolor de espalda, pero después de la noche pasada, todos querían ser aventureros, así que me arrastraron a ello. Pasaron horas de caminata antes de llegar a una pequeña cascada muy bonita. Francis nos dijo que nos detuviéramos allí. Dije que el agua parecía helada, así que no nos pidiera que saltáramos, que no lo haría, y lo dije en tono de broma, pero era honesto y tenía que plantarme. Francis simplemente me miró a los ojos y dijo, «Vas a entrar en esa agua. Todos lo haremos ahora. Quítate la ropa». Me reí. Le dije que eso era bastante gracioso, pero no lo iba a hacer. Y luego dijo que no tenía opción, que tenía que hacerlo, que todos tenían que hacerlo porque para eso vinimos aquí. Nuevamente dije que no, pensando que tal vez todavía estaba bromeando, y Hannah se puso a mi lado diciendo que no también. Ollie se unió al lado de Francis y comenzó a llamarnos gallinas. De repente, todos estaban tomando partido sin que nadie lo hubiera solicitado. Hannah, Ellen y Tina se unieron a mí, no solo porque el agua parecía demasiado fría para nadar, sino también porque no les gustaba la idea de desnudarse en el bosque. Sí, Francis quería que todos nos desnudáramos, y habíamos sido amigos durante años, pero no éramos ese tipo de amigos. Fuimos a la playa y nos vimos en bikinis y pantalones cortos, y eso era todo. Y Francis tenía a todos los hombres de su lado, excepto a mí, y estaban muy serios. Todo se puso muy callado por un momento antes de que Hannah dijera que ya era suficiente. Ella se estaba riendo torpemente y comenzó a alejarse en la dirección de la que habíamos venido, pero Francis la tomó del brazo y la arrastró de vuelta muy bruscamente. Le dijo que no podía irse y que le había conseguido un trabajo y ayudado cuando las cosas se pusieron difíciles, así que tenía que confiar en él. No me sentía cómodo con esa frase, era más manipulación por su parte, y dije que era hora de cortar esto porque no lo íbamos a hacer. No era divertido y el mejor compromiso era que simplemente nos fuéramos y el resto de los chicos podía hacer lo que quisieran desnudos. Francis miró a mis amigos y hizo un gesto con la cabeza, como cuando preguntas ¿qué estás esperando? Y de repente todos los chicos entraron en acción. Nos rodearon a todos y empezaron a tirar de nuestra ropa, burlándose de nosotros. No puedo describir lo que eso fue como hombre, así que ni siquiera puedo imaginar cómo se sintió para Hannah, Tina y Ellen.
Luché contra Oli y ayudé a las mujeres, y estaba increíblemente furioso con todos ellos. Francis no había tocado a ninguno de nosotros, solo esperaba con los brazos cruzados como un padre, esperando a que sus hijos hicieran lo que ordenó, y el resto de los hombres solo reían y esperaban algo, mientras nosotros los mirábamos en estado de shock y heridos. En ese momento no reconocía a ninguno de ellos. Escuché a Ellen sollozando. Tina tenía los brazos alrededor de sí misma, y Hannah estaba poniéndose de nuevo su chaqueta. No recuerdo quién se la había quitado, pero sabía que nuestra larga amistad en ese momento había llegado a su fin. En un segundo, Francis aplaudió y gritó: «Necesitan algo de aliento para seguirnos, ¿eh?». No sé qué en el universo lo llevó a esa conclusión después de ver nuestras caras, pero los hombres empezaron a desnudarse. Las chicas, por instinto, se dieron la vuelta y se agruparon. Francis se desnudó completamente, y estoy hablando de desnudez total. Comenzó a saltar alrededor gritando, pero también haciendo ruidos de tipo mono, y todos los demás tipos lo imitaron. Literalmente sentí que estaba en la zona crepuscular, porque todos estos tipos se habían vuelto completamente primitivos. Se movían alrededor de nosotros haciéndonos acercarnos, y yo solo trataba de cubrir a las chicas de ellos, pero también estaba aterrorizado. De repente, Francis subió a una roca y comenzó a cantar su propio nombre una y otra vez, y una vez más todos los otros chicos lo siguieron cantando su nombre. El bosque estaba lleno de sus gritos hasta que Francis les dijo que saltaran al agua helada. Aún no podía decir si esto era una broma insana. Estaba boquiabierto mientras los veía saltar sin pensarlo dos veces, pero entonces todas estas mujeres estaban llorando detrás de mí. Francis bajó de la roca y vino hacia mí en toda su desnudez, y su expresión no era nada como el tipo que había corrido a ayudarnos antes. Tenía una especie de orgullo y su confianza característica, pero todo estaba amplificado y salpicado con un toque de indignación porque le estábamos negando lo que quería. Dijo que iba a pedirnos que lo acompañáramos una vez más y que si no lo hacíamos, nunca seríamos bienvenidos alrededor de él de nuevo. Me costó todas mis fuerzas decirle que no lo íbamos a hacer, y él escupió en mis botas de senderismo y simplemente corrió hacia el lago mientras los otros hombres vitoreaban. Me di la vuelta y les dije a las mujeres que se tomaran de las manos y usaran mi teléfono para encontrar el camino de regreso. Los escuchamos llamándonos de vuelta, burlándose de nosotros, pero no los escuchamos. Seguimos hasta llegar a nuestro campamento. Solo les urgía empacar sus cosas porque nos íbamos de inmediato, y aceptaron. Subimos a mi coche y nos fuimos. El viaje de regreso a casa fue una locura. Ellen y Tina estaban sollozando mientras se abrazaban en el asiento trasero. Mientras tanto, sentía mis manos temblar en el volante, porque estaba tratando de no desmoronarme y solo llevar a todos a casa a salvo. Hannah me puso una mano en el hombro y comenzó a frotarla, y hablamos. Alrededor de una hora después, el coche estaba en su mayoría en silencio, y Hannah simplemente preguntó suavemente qué íbamos a hacer, qué había sido eso, y yo simplemente sacudí la cabeza. No tenía idea. No sabía si esos raros estaban drogados o qué, y Ellen preguntó si deberíamos ir a la policía y decir algo porque sí. Técnicamente nos habían agredido. No sabía mucho, pero le dije que podíamos hacer lo que quisieran, y mientras las mujeres hablaban sobre sus opciones, comencé a llorar. Estaba balbuceando diciendo lo siento por no haber podido protegerlas mejor, y Hannah fue la voz de la razón en ese momento. Ella me dijo que no era mi culpa. No era culpa de ninguno de nosotros. Era culpa de ese raro Francis. Tina dejó claro que nunca volvería a acercarse a ninguno de ellos, y todas estuvimos de acuerdo con eso. Yo tampoco quería verlos. No importaba cuán cercanos hubiéramos sido toda nuestra vida. Ellos habían cambiado. Tercera historia. Desde que pensé que había ganado la lotería cuando conocí a la familia de mi novio,
Su madre fue tan amable y acogedora desde el primer día. Inmediatamente quiso incluirme en las tradiciones familiares, aunque yo aún era solo una novia en ese entonces. El padre de mi novio era un poco callado y un hombre típicamente masculino, pero era lo suficientemente amable con todos. Todo se sentía hermoso y las cosas solo mejoraron cuando mi novio propuso matrimonio. Invité a mi suegra junto con mi madre y mis hermanas a casi todos los eventos que tuve como novia. Ella lloró cuando me vio en mi vestido en la prueba, y no puedo describir el tipo de discurso que hizo en la boda. Fueron algunas de las palabras más hermosas que alguien me ha dicho en toda mi vida. Mi propia madre me dijo que era la chica más afortunada por encontrar suegros tan maravillosos, porque mi abuela paterna era, supongo, una lunática desenfrenada. En resumen, nunca fue nuestra abuela porque odiaba tanto a mi madre. Pero como estaba, mis futuros hijos, si es que decidía tenerlos, tendrían ambos conjuntos de abuelos, así que mi madre estaba tan emocionada por mí. Probablemente debería darles a todos nombres falsos para aclarar un poco las cosas y mantener las cosas relativamente anónimas. Llamaré a mi suegra Lucinda y a mi esposo Eric. Y también deberían entender que somos una familia caucásica estadounidense, y esto sucedió en este siglo. Obviamente nadie era realmente religioso. La familia de mi esposo eran católicos protestantes, pero no muy asistentes a la iglesia, y mi familia solo asistía a la iglesia para bodas, y en resumen, no había choques especiales ni señales de lo que vendría. No puedo decir que hubo un cambio evidente, porque todo sucedió de manera tan gradual. Era la rana literal en una olla de agua hirviendo a fuego lento, como me gusta decir. Eric y yo fuimos a nuestra luna de miel a las Bahamas y tuvimos un tiempo maravilloso. Hablamos de nada y de todo al mismo tiempo. Una cosa que dejé clara es que estaba considerando la escuela de posgrado, así que quería esperar unos años antes de comenzar a tener hijos. Solo habíamos discutido estas cosas en términos generales, pero después del matrimonio tienes que establecer algunas reglas básicas para realmente saber en qué dirección vas. Y Eric fue completamente comprensivo. Dijo que era una idea maravillosa esperar y que podríamos ahorrar dinero para el futuro, conseguir una mejor casa, etc. Increíble, pensé. Cuando regresamos de nuestro viaje, nos adaptamos a nuestras rutinas diarias como pareja casada. Debería haber notado en ese momento lo que no noté cuando estábamos saliendo, o podrías decir que comenzó en ese momento, pero comencé a cocinar todas las comidas, y Eric se volvió más desordenado que nunca. Solo vivimos juntos durante un año antes de casarnos, y nunca fue realmente tan desordenado. Le gustaba cocinar para mí, pero en esta especie de nueva normalidad estaba dejando las cosas por ahí, no lavando los platos, diciéndome cuándo necesitaba que se le hiciera la colada y qué tenía que prepararle para la cena. Y sé que eso fue una señal de alerta de inmediato, pero no notas estas cosas cuando aún estás disfrutando de la emoción de una boda y una luna de miel. Yo también estaba trabajando y buscando cómo y dónde aplicar a la escuela de posgrado, cuánto dinero tendríamos que gastar y si podría combinarlo con mi trabajo, y al final de esa primera semana de regreso estaba completamente agotada. Y el domingo estaba esperando dormir y simplemente quedarme en la cama todo el día. Pero en su lugar, Eric me dio la noticia de que sus padres vendrían a almorzar, así que tenía que preparar la casa. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, y me respondió que pensaba que lo había hecho, y de todos modos, esta será nuestra rutina semanal ahora, dijo. Perdón, pregunté qué quería decir con eso, y dijo que su madre había decidido que necesitábamos tener un almuerzo o cena semanal porque no quería que perdiéramos contacto con la vida diaria. Le dije que habría estado bien con eso si solo lo hubiera discutido conmigo antes y que estaba cansada de esa semana loca.
Eric dijo que si no quería hacerlo, yo debería ser quien llamara a su madre y se lo dijera. Estaba tan enojada y, honestamente, amaba tanto a Lucinda que no me atrevería a hacer tal cosa. Me levanté de la cama y le dije a Eric que si íbamos a trabajar tan duro un domingo, él tenía que ayudar, y él estuvo de acuerdo. Lucinda y su esposo, lo llamaremos Anthony, llegaron después de que pasara toda la mañana preparando un buen almuerzo. ¿Y qué hizo Eric? Cortó el césped. Supongo que era algo, pero de todos modos nos sentamos a almorzar. Lucinda quería saber todo sobre nuestra luna de miel y nos reímos contando historias y demás. Después del almuerzo, Eric y su padre fueron al patio trasero a beber y hablar. No me gustó porque me dejó con todos los platos. Afortunadamente tenía a Lucinda, quien se ofreció a ayudar, y se lo agradecí. Me sentí lo suficientemente cómoda como para hablar con ella sobre las pocas cosas con las que estaba lidiando en ese momento. Le dije que su hijo se estaba volviendo más desordenado de lo que había sido, y ella simplemente se rió y dijo algo como que eso siempre pasa con los hombres cuando se casan. Le pregunté qué hizo para cambiar eso y me miró de manera extraña. No entendía por qué quería cambiar eso. Me dijo que simplemente tenía que seguir adelante porque estaba casada y convertirse en esposa significaba cuidar de mi esposo. Me reí. Honestamente y realmente pensé que estaba bromeando en ese momento y no había forma de que esta mujer increíble me estuviera diciendo algo tan de los años 50. Tenía que estar bromeando. Cuando la miré de nuevo, no estaba riendo conmigo. Lucinda me miraba fijamente a la cara y casi perdí el aliento por lo inquietante que era. No estoy bromeando. Ella dijo y mostró solo un poco de molestia mientras continuaba. Dijo que había sido su trabajo durante años cuidar de su esposo, y también preguntó si yo estaba menospreciándola. Inmediatamente sacudí la cabeza. No podía creer que interpretara mi risa de esa manera, pero también le expliqué que yo estaba trabajando igual de duro que él, y que deberíamos compartir las responsabilidades del hogar y todo lo que eso implicaba. Lucinda me agarró del brazo y lo apretó un poco demasiado fuerte para que fuera cómodo, pero no lo suficiente como para quejarme en ese momento y dice, este matrimonio y cuando tengas hijos será más difícil y tienes que prepararte para eso. Quiero que mis nietos crezcan en un buen hogar. Traté de aflojar sus dedos y dije que estaba bien, pero Eric y yo habíamos discutido sobre los hijos y no los tendríamos pronto. El apretón de brazos se volvió doloroso esta vez. Ella preguntó de qué estaba hablando y le dije que Eric y yo habíamos acordado esperar porque iba a la escuela de posgrado. Finalmente soltó mi brazo y arrojó el plato que había estado ayudándome a secar al fregadero. Realmente me sobresalté con el ruido. Me dijo que no podía esperar para tener hijos, que me estaba haciendo demasiado vieja. Supongo que los 28 años son viejos, y necesitaba comenzar a tener hijos de inmediato o saldrían mal. No escribiré esto, pero usó el término RW y otros no tan agradables. Luego comenzó una conferencia sobre mujeres que priorizan las cosas incorrectas. Según ella, una carrera no era importante para una mujer. Lo que importaba era la familia. Además, ya tenía un título universitario y un buen trabajo. ¿Por qué necesitaría algo más? Ya había logrado todo y era momento de enfocarse en el futuro. Ahora, no me malinterpreten, no me estaban persuadiendo con este discurso tan anticuado, pero estaba en tal estado de shock que ella me dijera estas cosas. Una razón por la que mencioné nuestra raza y religión es que entiendo que las personas en otros lugares aún tienen estas expectativas en su sociedad, pero no en la América moderna, pensé. No la que yo conocí o la que pensaba que estaba casándome. Sin embargo, estaba tan atónita que simplemente lo acepté. Y cuando Lucinda terminó su discurso, fue a tomar el plato de nuevo. Pero bajé mi voz a algo muy tranquilo
y le pedí que se sentara. Le serví un poco de té y volví al trabajo para terminar los platos. Cuando recogí su taza vacía, ella me tomó el brazo de nuevo y dijo: «No le cuentes a Eric nada de esto. Son preocupaciones de esposa. Él no necesita saberlo». «Que se joda», pensé. Me senté con Eric esa noche tan pronto como se fueron sus padres, lo cual tomó mucho más tiempo del que esperaba y el almuerzo casi se convirtió en una pesadilla. Estaba preocupada por tener que prepararles la cena, pero también le dije a mi esposo que no iba a soportar esta actitud y que no me inscribí para ser ama de casa. Iba a avanzar en mi carrera y él iba a ser mi compañero, no un niño al que tuviera que cuidar. Si él no entendía eso, pensé que podríamos tener que divorciarnos, y él entró en pánico y se disculpó, diciendo que no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo y que lo sentía. Bueno, pensé, pero necesitaba más que solo disculpas. Quería un cambio real en él. Y esto funcionó y, después de esa conversación, Eric volvió a ser el compañero que había sido antes del matrimonio. El problema era, por supuesto, Lucinda, mi suegra con la que realmente no podía hablar como lo hacía con mi esposo. Acepté el almuerzo de los domingos todas las semanas solo para mantener la paz, pero Lucinda comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre era después de que yo llegaba del trabajo. En la primera visita sorpresa, llamó a la puerta y la abrí, dejándola entrar no tan gustosamente, pero ¿qué podía hacer realmente? Vino para mostrarme algo bajo el pretexto de darme una bienvenida más a la familia. Era un libro de recetas, una copia del que todas las mujeres de su familia tenían en casa. Era muy bonito, pero me hizo cocinar una de las recetas esa noche, y ella se quedó y no ayudó en absoluto. Lucinda dijo que tenía que aprender por mí misma porque no estaría allí para siempre. Eric llegó y nos sentamos a comer, y ella se fue sin ayudar a limpiar. Otro día, apareció con camisas de mi suegro para enseñarme cómo coser botones. En otra ocasión, su lección fue una manera especial de hacer la colada, que dejaba las cosas más suaves y mejor. Y estaba perdiendo un poco la paciencia con ella. Le conté a Eric y él dijo que hablaría con ella y más tarde ella quería que fuera a su casa y, al principio, era diferente porque ella me estaba halagando. Me dio galletas y me mostró álbumes de fotos antiguos de Eric cuando era niño. Sabía que era una especie de día para persuadirme para tener hijos, así que simplemente asentí y sonreí. Pero una noche fue terrible para mí. No recuerdo si tuve un mal día en el trabajo o si simplemente me sentía horrible. Pero cuando vi que Lucinda estaba esperando por mí, supe que algo iba a pasar. Traté de contenerme y la dejé entrar en la casa, escuchando su alegre charla sobre alguna amiga suya que acababa de convertirse en abuela. Miró mi casa y me dijo que necesitaba comenzar a aspirar más a menudo, porque se estaba poniendo demasiado polvorienta, y le dije que lo haría pronto. Ella comenzó a hacer ruidos de olfateo y dijo que también necesitaba limpiar más, porque la casa olía a humedad. Entré a la cocina a tomar un poco de agua y ella me siguió. Honestamente, había como 2 platos en el fregadero que no había limpiado esa mañana porque estaba un poco retrasada, y Lucinda empezó a hacer clic con la lengua y a sacudir la cabeza. Dijo algo como: «Querida, es tu responsabilidad mantener la casa en orden. Voy a venir aquí más a menudo. Necesito entrenarte». Y eso fue todo. Escupí el sorbo de agua que acababa de tomar y tosí un rato antes de poder empezar a hablar o realmente gritar. Pero lo hice y le dije que no había forma de que me entrenara, que no era un perro, que no era una criada. 2 platos y un poco de polvo no importaban, y su hijo no se casó conmigo para tener una empleada con la que pudiera dormir. Admito que fui muy grosera y un poco histérica, y para ser honesta esperaba un poco de resistencia. Lucinda debería haberse vuelto igual de loca conmigo y pensé que me regañaría por levantar la voz y entraría en otro discurso de los años 50,
pero no lo hizo. Vi su rostro volverse completamente estoico. Su boca estaba cerrada con fuerza y sus fosas nasales solo se inflaban un poco. Luego salió de la cocina y se fue de mi casa. La hubiera seguido y me hubiera disculpado, pero estaba demasiado cansada. Estaba segura de que la vería más tarde, obviamente, y podríamos tener esa conversación. Consideré que Eric probablemente nunca le había hablado sobre nuestro acuerdo. Tal vez Lucinda lo llamaría llorando sobre la forma en que le hablé. Esperaba eso, esta comunicación abierta, ya sabes. Pero mi esposo llegó a casa, me besó y seguimos nuestra noche como siempre. Estaba cansado, pero me ayudó con los platos, fue cariñoso y nos fuimos a la cama en excelentes términos. Bien, pensé. Lucinda quería mantener estas cosas entre nosotros, y tal vez por eso me pidió que no le dijera a Eric sobre estas preocupaciones de esposa. Pero a la mañana siguiente decidí disculparme cuando ella viniera y pudiéramos sentarnos a hablar. Lucinda no vino y no respondió a ninguna de mis llamadas. Le pregunté a Eric si todo estaba bien con ella, y me dijo que había hablado con ella y que todo parecía bien. Le di unos días antes de decidir ir a su casa. Mi suegro abrió la puerta y dijo que Lucinda no se sentía muy bien, así que me fui. Y luego tengo que admitir que no intenté más. Me ocupé más en el trabajo y con el próximo plazo para la escuela de posgrado. Eric y yo estábamos felices en casa, así que Lucinda simplemente se desvaneció en el fondo de mi mente. Además, mi jefe estaba supervisando todo lo que hacía más de lo habitual por alguna razón. Pasaron meses y las cosas estaban un poco tristes para mí, porque ninguna de las escuelas a las que había aplicado me aceptó y estaba bastante deprimida. Alrededor de ese tiempo, Eric también se ocupó en el trabajo, ya sabes, la vida. Y antes de darme cuenta, era día de Acción de Gracias y estábamos yendo a la casa de Lucinda. Ella estaba recibiendo a la familia extendida y no había visto a la mayoría de ellos desde la boda. Así que, para ser amable y un poco lameculos, cociné un pastel de manzana del libro de recetas que Lucinda me dio. Lo llevé y ella arrugó la nariz y dijo algo sarcástico como que no pensaba que quisiera ser una sirvienta y una cocinera. Lo dejé pasar porque claramente todavía estaba enojada conmigo. El problema después fue que casi todos en la fiesta me evitaban. Al principio pensé que solo estaba imaginando cosas, pero la gente se iba sigilosamente de las habitaciones siempre que yo estaba cerca. Algunas conversaciones se detenían cuando salía de la cocina al porche trasero. Durante la noche, Eric ni siquiera lo notó, pero yo me estaba preocupando más. Después de la cena, mientras todos todavía estaban afuera, logré acorralar a Lucinda en la cocina. Me disculpé por gritarle y pasé por mi lista de excusas y justificaciones y me eché toda la culpa solo para ganarme su simpatía. Lucinda puso un plato de vasos vacíos en su encimera de la cocina. Se volvió hacia mí y empezó a agradecerme por la disculpa, pero era demasiado tarde. Le había mostrado que no era lo suficientemente buena para su hijo, pero ella se aseguraría de que cambiara eso pronto, dijo. Le pregunté de qué estaba hablando. Lucinda cruzó los brazos e insistió en que pronto estaría organizando mi actitud. Lucinda nunca fue una persona aterradora, pero la forma en que me miraba no era la mujer que había llorado al ver mi vestido de novia. Mantuve mi posición, aunque dije que no iba a cambiar y, además, Eric me amaba tal como era. Ella sonrió y se rió de manera muy condescendiente. Lucinda dijo que él no me amaba completamente ahora porque necesitaba una esposa real, igual que su madre. Tenía la oportunidad de convertirme en ese tipo de esposa con su ayuda, pero la había desperdiciado, lo que le dejó no otra opción que intervenir. ¿Qué intervenir? ¿Cómo? Y Lucinda salió con toda la verdad. Dijo que había llamado a todas mis escuelas porque mi esposo le dijo cuáles había solicitado, y se aseguró de hablar muy mal de mí. También descubrió que mi jefe estaba casado con la amiga de su tía, así que también lo llamó.
Dijo, pronto no tendrás escuela ni trabajo, así que solo te enfocarás en Eric. Ese es tu propósito. Y realmente no podía creerlo. Lo nuestro pasó hace meses y nunca en mis sueños más salvajes hubiera sospechado algo así. Le pregunté por qué me lo estaba diciendo, porque podría exponer fácilmente sus malas acciones a la familia, y se rió de mí de nuevo, con ese pequeño sonido de resoplido, y preguntó quién me creería. Y supe que esa era la razón por la cual la gente me estaba evitando ese día. Ella había dicho algo para volverse a la familia en mi contra, y solo estaban siendo educados por el bien de Eric, excepto que era obviamente más que eso. Mientras ella me contaba con arrogancia, Lucinda les dijo a todos que yo estaba alejándola de su hijo. Me dijo que Eric apenas la visitaba porque yo no lo permitía y que quería hacer que él se sometiera a una vasectomía para que nunca tuviéramos hijos. Era una locura. Era diabólico realmente y nada como la mujer que conocía. Creo que Lucinda había estado esperando para contarme sus planes como una villana en una película que detalla todo su complot justo antes de matar al héroe, porque simplemente suspiró felizmente después de que terminó. Fue una locura, aunque apenas estaba respirando, pensando cuál sería su golpe final y si siquiera sobreviviría a todo esto. Pero supongo que sí. Pero Eric y yo no. Tan pronto como llegamos a casa, simplemente me derrumbé. Estaba sollozando y la mocosidad salía de mi nariz en una exhibición repugnante, y después de un rato me di cuenta de que Eric no era muy reconfortante conmigo. Se había sentado en nuestro sofá y cruzado los brazos, y se parecía tanto a Lucinda, y sus siguientes palabras fueron un eco de lo que ella dijo, y no quería escucharlo. Pero lo hice. Eric me dijo que debería haber escuchado a su madre y pensaba que sería una gran ama de casa, igual que ella, y que era mi deber convertirme en lo que estaba destinada a ser, y eso significaba que él quería todo esto, aunque no había dicho nada y me había apoyado antes. Cuando terminó de regañarme prácticamente, le pregunté por qué había tomado mi partido las veces que había hablado con él. Y Eric pensó que terminaría aceptando lo que realmente importaba, dijo. También esperaba que quedarme embarazada pudiera ayudar, pero se quedó en silencio y solo se quedó allí. No creo que quisiera decirme esa parte, pero lo hizo. Y no sé exactamente qué estaba haciendo con mi anticonceptivo, pero le creí capaz de cualquier cosa en este punto. De cualquier manera, sabía que las cosas en ese momento se habían acabado. Pero tenía una última pregunta para él. ¿Planeaste todo esto junto con Lucinda? Y Eric no respondió, pero obtuvo esa misma expresión estoica, igual que la de su madre. No puedo describirlo muy bien, pero su silencio solo me hizo violenta. In the hopes that a train would strike James Bulger and deem his death an accident, Thompson and Venables placed him across the railroad tracks and weighted his head down with debris. A train split his body in half after they fled the site. A group of children found Bulger's decapitated body 2 days later on November 24, 1993. John Venables and Robert Thompson were both convicted for the kidnapping and killing of James Buer. Following an 8-year imprisonment for their roles in the tragic case, the perpetrators were set free under a life license to shield them from potential retaliatory violence. They were given new identity, Ricky and Danny Preddy, in a heart-wrenching incident that shook the nation on November 27, 2000. 10-year-old Demola Taylor, a schoolboy from Nigeria, fell victim to a fatal attack in the heart of London, thrusting his tragic story. No sé si fui estúpida por no haberme ido antes, tan pronto como su madre empezó a actuar raro, pero no iba a ser una idiota más. Vengo de una familia llena de mujeres fuertes que me dirían que me alejara, pero fue tan agridulce. Todo el último año de mi vida, la boda de ensueño, la luna de miel y la familia que había empezado a formar, se acabó. Empaqué mis cosas y estaba lista para irme.
En menos de una hora, Eric regresó mientras preparaba mi auto y me preparé para algo. Pero estábamos afuera y solo nos miramos antes de que él me diera un último golpe, diciendo, «Nunca encontrarás a alguien como yo». Y por supuesto tenía razón. Encontré a alguien aún mejor y, adivina qué, con el tiempo, irónicamente, soy una madre que se queda en casa, pero tengo una verdadera pareja que quiere que sea una verdadera madre y esposa cuando regrese del trabajo. Y sí, fui a la escuela de posgrado y espero retomar mi carrera cuando los niños sean mayores. Oh, y renuncié a ese trabajo casi de inmediato, y lamento informar que creo que Eric y Lucinda encontraron a una especie de cenicienta para explotar. Pero para resumir, ya no es mi circo, no son mis monos. Amigos, gracias por escuchar. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse.